Yo soy Frater Malquisedec y esto es Oriente y Occidente. El día de hoy hablaré sobre los misterios del Grial. La historia de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, mejor conocidos como los Caballeros del Temple, continúa siendo un embrollado e incluso impenetrable entramado de hechos y suposiciones. Desde su fundación en 1119, surgió un debate febril acerca de su verdadero propósito, de sus creencias y sobre todo de la naturaleza de ciertos documentos u objetos de gran poder que pudieran o no haber poseído. Uno de estos objetos representa el segundo gran tema, una reliquia alguna vez considerada el artefacto más sagrado del mundo cristiano, el Santo Grial. La historia del Grial es uno de los máximos logros de la imaginación occidental. Nadie puede decir a ciencia cierta de dónde o incluso cuándo surgió. De hecho, parece que siempre ha estado presente, oculto en los rincones más recónditos del alma humana, y que continúa ejerciendo una poderosa fascinación sobre todos aquellos que entran en contacto con él. Tampoco es de sorprender, pues se relaciona con numerosos temas que hoy día siguen siendo tan importantes como siempre: la búsqueda de absolutos, de salvación y la interminable búsqueda de la verdad. El Grial ha sido descrito de muchas maneras, como una piedra que cayó de la corona del ángel de la luz durante la guerra en el cielo, como un caldero de la antigüedad celta codiciado por algunos héroes, como la copa que Cristo usó en la última cena y la primera Eucaristía. Sin embargo, más que la suma de sus partes, el Grial es en realidad una idea que representa la existencia de un vínculo luminoso y místico entre lo sagrado y lo seglar. Hasta la fecha, sigue siendo tanto un objeto de investigación como una fuente de asombro en este mundo ordinario y gris en el que vivimos. La historia de los templarios y la búsqueda del Santo Grial han estado asociadas durante mucho tiempo, tanto en la historia como en la tradición. El gran poeta medieval Wolfram llamó templiesen a los elegidos para guardar el Grial. Sin embargo, la relación exacta entre estos guardianes y la histórica orden de los templarios todavía no está resuelta. Algunos creen que Wolfram concibió a sus guardianes del Grial a partir de los templarios mismos, otros que son una invención puramente ficticia del poeta, mientras que un tercer grupo piensa que Parzival se refiere a la propia orden. En su misma época, se creía que los templarios habían llegado a poseer algo de gran poder e importancia, algo que, sea lo que haya sido, seguramente contribuyó a la súbita y desastrosa destrucción de la orden en 1307. Antes de esto, los templarios formaban una de las organizaciones más poderosas del mundo, rica, influyente y muy respetada. Casi de la noche a la mañana se convirtieron en el objeto de un ataque orquestado desde muy arriba, que los presentó como herejes, sodomitas, adoradores del demonio y asesinos. En una serie de juicios impresionantes, sus líderes, junto con un gran número de miembros, fueron forzados a confesar bajo tortura los actos más atroces. En un momento que pasó a la historia, la orden fue suprimida, aunque, como Karen Rawls lo refiere, de ninguna manera desapareció en su totalidad, sino que quizá fueron absorbidos por otras órdenes o bien continuaron funcionando bajo otros nombres. Durante la última década ha aumentado el interés en el tema. Así, tanto investigadores académicos como aficionados han emprendido un gran número de nuevas investigaciones, y mucho de lo que ha salido a la luz apunta a que los templarios guardaban un conocimiento esotérico de enorme importancia para el mundo. ¿Se trataba sencillamente de un gran conjunto de sabiduría antigua o del verdadero receptáculo del Grial? Nunca lo podremos saber, pero sí podemos mantener la mente abierta y sopesar la gran cantidad de versiones encontradas acerca de los templarios y el Grial en el marco del juicio más serio de la historia medieval. Por un lado, tenemos que considerar las fuentes de vasta literatura acerca del Grial, indisolublemente entretejida con los mitos de Arturo y su corte, que se prolongó del siglo IX al siglo XV y que desde entonces ha estado resurgiendo. Por otro lado, tenemos que reconocer
El gran conjunto de tradiciones, muchas transmitidas de manera oral, que ha mantenido fresco y a la vanguardia en las investigaciones actuales el misterio del Santo Grial. Las referencias más antiguas al Grial se encuentran en un poema galés del siglo IX, el Prédieu à Nun. Después de este, prácticamente no se vuelve a saber nada sobre esta historia hasta principios del siglo XII, cuando un poeta francés de la corte, llamado Chrétien de Troyes, compuso un poema que llamó Perceval, o la historia del Grial. Contaba la historia de la búsqueda de un misterioso objeto conocido como un Graal, emprendida por un joven rústico, criado lejos de los hombres. No obstante, Chrétien dejó su poema inconcluso, y por lo mismo creó un misterio que desde entonces ha despertado la imaginación de los buscadores. Durante los siguientes 100 años, la historia fue contada y vuelta a contar, con añadiduras propias de cada autor, siguiendo las pautas del poema de Chrétien. El mismo Grial sufrió numerosas transformaciones, factor que se volvió parte de su naturaleza, lo cual prueba que no podría ser codificado ni encasillado en una sola imagen o idea. En las versiones siguientes se le agregó una familia de guardianes, y de aquí surgió la idea de la búsqueda del castillo donde se guardaba el milagroso receptáculo. Los templarios estaban entre los que buscaban este lugar místico, y si lo descubrieron o no, sigue siendo un misterio. El Grial puede ser muchas cosas. De hecho, puede manifestarse casi de cualquier manera. Puede tener más de una forma o ninguna en absoluto. Posiblemente ni exista en esta dimensión. Sin embargo, nos otorga un objeto de búsqueda individual, una búsqueda que puede convertirse en crecimiento personal y recuperación del espíritu.